Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal. Laura Castellanos y Percio Maldonado, quien les habla. Vamos a recibir al doctor Jorge Eligio Méndez, que es el administrador general de la cooperativa de Herrera y además el vicepresidente del Consejo de Cooperativas, para conversar con él. Además, tiene que ver con el SICA también, que acaba el país. Acabamos de ser seleccionados por las organizaciones de la sociedad civil de la República Dominicana, a propósito de que el presidente de la República fue designado como presidente pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana, RD y República Dominicana, y entonces nos han dado ese alto honor para impulsar todo lo que tienen que ver con una serie de proyectos que propendan precisamente a la integración de la República Dominicana dentro de este sistema regional. Muy bien. En el caso local, ¿cuál es la necesidad urgente que tiene el sistema? ¿La nueva ley? La República Dominicana hace tiempo que se está hablando de que la norma que rige el cooperativismo es obsoleta, que es anacrónica y que no está conforme o acorde al desarrollo que ha venido suscitando el sector cooperativo de la República Dominicana. El tercer sector de la economía. Tenemos el sector Estado como primero, el sector bancario como segundo y el sector de la economía social como un tercer sector. Entonces, de manera inusitada, ese trabajo que han venido haciendo las cooperativas y los cooperativistas a lo largo de toda una historia de trascendencia, porque el cooperativismo no solamente debemos reducirlo a la parte económico-financiera, sino que hay otros componentes de orden eminentemente social, humano, ecológico, que ha venido precisamente trascendiendo en todos los linderos. Entonces, a propósito de esto, hubo un consenso dentro de ese sector cooperativo dominicano, liderado por el CONACOT, donde en una mancomunidad de esfuerzo, de consenso y concertación, donde intervino en su momento también el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECO, se ideó, se diseñó una norma integral. Es decir, no una norma baladí, sino una norma integral. Lo primero es que una norma tiene que tener un elemento eminentemente de carácter general, y la nueva Constitución del 2010, que tiene como plataforma el reconocimiento precisamente a las cooperativas, trae una serie de elementos de igualdad, de la potencialidad del desarrollo local, del desarrollo sostenible, del crecimiento integral, de la participación democrática, porque las cooperativas precisamente son verdaderas escuelas de formación democrática. Y sobre ese radio de acción se ha estructurado lo que es un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, impulsado precisamente por el presidente del CONACOT, que en la actualidad es diputado, el licenciado Julito Fulcar Encarnación. Y se pensó primero en cambiar todo lo que tiene que ver con la estructura, que se critica mucho, de lo que es el IDECO, para convertirlo en un ente del Estado eminentemente tecnificado, donde aquellos elementos que puedan ser transferidos, vamos a decir así, tangencialmente, al esquema administrativo de lo que sería la superintendencia de cooperativas, desde la superintendencia de bancos, pero con fines diferenciados. Porque anda por ahí un proyecto de ley de Marras o un anteproyecto que
nosotros nos resulta risible. ¿Por qué? Precisamente porque es un proyecto que es contradictorio a los principios constitucionales, desde que comienza hasta que termina. ¿Preparado por quién? Ha sido un proyecto preparado por un satélite del cooperativismo dominicano, una feuda institución que procura ser supervisora y que a nuestro modo de ver simplemente ha tomado algunos elementos dimensionales bajo el alegato de que el Fondo Monetario Internacional, del que el Banco Interamericano del Desarrollo, y han llevado la agenda del superintendente de banco, del gobernador del Banco Central, un anteproyecto para crear un sistema especializado de cooperativas. Déjeme ver si entiendo. Ese proyecto perseguiría que la superintendencia de banco vigile la operación de las cooperativas. En el caso del proyecto en el que usted ha participado, ustedes se opondrían a esto, o la ley se opone a esto. Es decir, nosotros estamos opuestos a que las cooperativas sean reguladas por el sector bancario, porque tienen una naturaleza distinta. ¿Qué porcentaje de las cooperativas? ¿Por el sector bancario o por instituciones que tienen que ver con el sistema financiero? Porque en este caso, la superintendencia de bancos, independientemente de su nombre, no solamente regula los bancos, sino que tiene regulación diferenciada, por ejemplo, para las asociaciones de ahorro y préstamos. Es que son de naturaleza distintas. Las cooperativas son, vamos a decir así, instituciones privadas de interés público. Eso es lo primero que hay que diferenciar. Las cooperativas tienen una naturaleza jurídica distinta. El criterio de gobernabilidad, por ejemplo, de una cooperativa, son los propios socios que se la crean en base a un estatuto social que obedece precisamente a un marco jurídico. Entonces, si las cooperativas en un momento determinado son regidas por los criterios y los parámetros que maneja la superintendencia de bancos para las cooperativas, entonces se está decretando la muerte del cooperativismo nacional. Doctor, ¿qué porcentaje? Por ejemplo, escúcheme, esta experiencia no es una cuestión de inventos. En Puerto Rico se intentó lo mismo y hubo que recurrir atrás porque prácticamente desapareció el cooperativismo puertorriqueño, con esa institución que le crearon especializada en El Salvador, en Colombia, en Costa Rica, en Honduras, en Paraguay. Es decir, que la experiencia latinoamericana sobre este esquema que distorsiona lo que son los principios y los valores del cooperativismo ha fracasado. Y entonces nosotros no estamos opuestos ni a regulación, ni a supervisión. Al contrario, desde el interior del CONACOT, nosotros instalamos lo que fue y lo que es un observatorio y un proceso de autorregulación. Es decir, nos adelantamos a la ley hace 2 o 3 años, donde 34 cooperativas han participado de este monitoreo operativo. Y lo que ha mostrado precisamente ese proceso de autorregulación ha sido una experiencia maravillosa, que lo que debemos simplemente es tomar el marco legal que reposa en ese proyecto. ¿Por qué? Porque en primer lugar ese anteproyecto de ley que camina por ahí es la antítesis de lo que el propio gobierno estimula. Doctor, ¿cuántas cooperativas tiene el país? En la cooperativa andamos alrededor de 800 ya las cooperativas funcionales
y con un plan que ha implementado precisamente a lo largo de estos años el gobierno dominicano, estamos hablando de aproximadamente 1.000 a 1.100 cooperativas. Pero siendo entonces un interés del gobierno dominicano el fomento del cooperativismo, ¿por qué la preocupación de que un cierto nivel de regulación pueda convertirse en una liquidación para el sector? No, pero no es la regulación per se, es la regulación delegada, que es lo que procura un subsector de 16 cooperativas, que no son tampoco de 16 cooperativas, son algunos gerentes de esas cooperativas que procuran ser reguladas por la Superintendencia de Bancos. Porque al propio tiempo esas cooperativas, no hay ninguna acta de una asamblea, según hemos registrado y verificado, que le haya dado poder incluso a esos gerentes para estar hablando en nombre de esas cooperativas. Y si estamos hablando que la República Dominicana en el año 2012 existían, por ejemplo, 88 cooperativas de ahorro y crédito vigentes, una matemática parcial nos dice que nunca 88 van a ser menos que 16. ¿Qué porcentaje de esas 1.100 cooperativas son de carácter financiero? En la actualidad estamos hablando de cerca de 100 cooperativas de ahorro y crédito. Es decir, de las 1.100, exacto, 100, sí, pero están las cooperativas de servicio múltiple, como está el caso, por ejemplo, de la Cooperativa Nacional de los Maestros, que es la cooperativa mayor del país, y donde el crecimiento que ha venido sosteniendo la cooperativa o esas cooperativas. Es decir, en definitiva, ustedes lo que están planteando es que el IDECO siga siendo el organismo de supervisión, pero sobre la base de modificar su dinámica operativa. Hay toda una estructura de regularización, incluso todo lo que tiene que ver con fondos de contingencia, porque si las autoridades, por ejemplo... O sea, ¿quieren seguir siendo autorregulados? Regulados, pero regulados por la Superintendencia de Cooperativas. O sea, crear una institución paralela que sea estatal. No sería sustituir el IDECO, porque el IDECO lo que cambiaría de nombre como estructura del Estado, y esto vendría a ser también un elemento de soporte, porque los técnicos serían precisamente conformados bajo una estructura especializada. Tú no le puedes meter, por ejemplo, a un banco que un cooperativista te vaya a manejar, cuando son tendencias de naturaleza económica y financiera y hasta legales distintas. Entonces, es en la forma de ese sistema de supervisión, porque el proyecto incluso procura todo un sistema de armonización donde esas cooperativas en el campo financiero, en el campo de la responsabilidad social que realizan, vengan con todo un esquema estructurado que permita, vamos a decir así, la vigilancia y que permita un desarrollo sustentable y sostenido sobre una base de ley sustentada en valores y en principios universales, que es un elemento que hay que subrayar. Las cooperativas tenemos principios y valores universales, y el Estado Dominicano, que es signatario de la OIT, existe precisamente la resolución 193 que procura el auge de las cooperativas y por el cual también el propio Estado tiene que impulsar. Bien, lamentablemente no tenemos más tiempo, ya veremos cómo va prosperando esta iniciativa y qué va a pasar con el cooperativismo a nivel de su regulación. Mientras tanto, despedimos al señor Jorge Eligio Méndez, administrador general de la Cooperativa de Herrera, y también de esa forma despedimos la entrega del día de hoy. Gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana.